Visítanos en facebook.com/Amor Fraternal ORG. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Romanos 3. Y vamos a estar leyendo del verso 21 al 31. ¿Estamos listos? Ok, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Padre, te pedimos para que tú nos guíes también en tu palabra. Tú abras nuestros ojos el día de hoy y para que tú grabes en nuestro corazón, Señor, estas verdades, que esta verdad fundamental, que podamos recibir ese regalo de gracia y que podamos valorar, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estar viendo el tema un regalo para los pecadores. ¿Qué tal? Estamos en Navidad. Entonces hay un regalo para los pecadores. Y esto me parece muy apropiado en Navidad porque ustedes saben, han oído la canción de Santa Claus. Santa Claus is coming to town. Santa Claus está llegando a la ciudad. Y dice la canción que él está haciendo una lista y la revisa 2 veces y va a encontrar quién ha sido malo o quién ha sido bueno. Y Santa Claus viene a la ciudad. Y cuando hablamos de la Navidad, los regalos usualmente ¿para quién son? Para los niños buenos. Te tengo buenas noticias. Dios nos ha dado un regalo a los malos. Dios ha dado un regalo a los pecadores. Y ese es el regalo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y si tú recuerdas, iniciamos hace algunas semanas viendo en el libro de Romanos un verso que era clave, decíamos que encerraba el mensaje de este libro, que está en el capítulo 1, en el verso 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego dice el verso 17: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y nos da esa introducción en el verso 17 y dice: la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero a partir del verso 18 vemos que la justicia de Dios no es una buena noticia para los hombres. ¿Se acuerdan? Porque dice en el verso 18 que precisamente porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Es decir, Dios, a través del apóstol Pablo, dice que la justicia de Dios se ha revelado a este mundo, pero Pablo dice que esta justicia no es una buena noticia para los hombres naturales, para los hombres como nosotros al nacer. Porque dice que dado que Dios es un Dios justo, a eso se refiere la justicia de Dios, Él requiere un castigo, un pago
por la desobediencia, un pago por el pecado. Ahora, imagínate, cuando estamos viendo en este verso 18 que la ira de Dios se revela, y luego vimos varias semanas la condición del hombre, y culminamos la semana antepasada diciendo que ¿cuántos buenos hay? Ni uno solo, dice Pablo, ni aún uno. Cuando Pablo toma esta verdad y dice, no importa si tú eres pagano, si tú eres un pagano que no ha escuchado de Dios, no tienes pretexto, no tienes excusa, porque la creación por sí misma nos revela que hay un Dios. Así de que tú, pagano extremo, que te has ido al extremo de la depravación, no tienes excusa delante de Dios. Pero si tú eres una persona moral, una persona que se preocupa por vivir de acuerdo a valores, una persona que se preocupa por vivir lo que nosotros diríamos una buena vida, y dice que puedes distinguir entre lo bueno y lo malo, y puedes decir, mira qué pecador es ese está mintiendo, ese está robando. Dice, tú tampoco tienes excusa, porque si tú puedes distinguir entre lo bueno y lo malo y haces lo mismo, a ti mismo te condenas. Entonces el pagano extremo como el moralista están condenados, ambos dos, porque los dos son pecadores. Y dice Pablo, ¿y tú que tienes una religión? Es más, no importa si eres judío y conoces la ley y te sabes los mandamientos y guardas los rituales y las tradiciones y las costumbres, estás sin excusa, porque aunque conoces la ley y los mandamientos, no los cumples. Entonces estás igualmente condenado. Y Pablo dice al final, ¿qué? ¿Son mejores los judíos que los gentiles? De ninguna manera. Todos están bajo pecado. Y esa es la mala noticia. Todos los hombres somos pecadores. Todos los hombres estamos bajo pecado. Ahora, dime qué puede resultar de un Dios que es santo, que es puro, que es justo en su relación con hombres pecadores como nosotros. Estamos fritos, ¿verdad? Estamos fritos, porque si Dios es santo y justo, ¿qué esperanza podemos tener nosotros que somos corruptos, que somos pecadores? Y decíamos que cuando habla Pablo de que todos se han corrompido, decíamos que no es que todos los seres humanos seamos igualmente pecadores en nuestras acciones. Algunos podemos ser más recatados que otros, nos cuidamos más cuando nadie me vea, ¿no? Otros son más descarados. Pero somos iguales, y nos referimos a que la condición del hombre en lo más profundo de su ser ha sido afectada por el pecado. El pecado nos ha afectado en lo más profundo de nuestro ser. Por eso desde chiquitos ya se le ven ahora sí como la zanca al pollo, ¿verdad? Aunque sean chiquitos, son necios, son llorones, son egoístas, los bebés me refiero. Y no puedes decir, no, el mío ni llora cuando tiene hambre, no. Todos. Y simplemente están manifestando la condición que tenemos como seres humanos. Ahora, vemos entonces que, retomando ese mensaje de la justicia de Dios, Pablo a partir del verso 21 le da la vuelta al panorama para mostrar cómo esta justicia de Dios es un regalo para nosotros, y cómo de hecho esta justicia es la solución de Dios para el pecado del hombre. Y vamos les voy a pedir que pongan mucha atención, porque son tantas las cosas que vamos a ver en estos pasajes, tienen mucha riqueza, pero vamos a comenzar en el versículo 21. Dice la frase que me encanta, pero ahora. ¿Sabes que Pablo en sus cartas tiene aproximadamente 14 peros? Y normalmente los usa Pablo para pasar de un estado a otro, hacer un contraste entre esto éramos, esto somos ahora, esto fue, esto es ahora. Entonces me encantan los peros en la Biblia. Entonces dice aquí Pablo, nada más te voy a pedir que vayas tantito atrás en el capítulo 3, en el verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y decíamos que aquí una parte bien importante es que cuando dice en el versículo 12,
todos se desviaron y se hicieron inútiles, significa que por causa del pecado dejamos de cumplir el propósito de Dios. ¿Se acuerdan? Fuimos creados para dar gloria a Dios, pero cuando nosotros nos desviamos por causa del pecado, ahora buscamos nuestra gloria, no la gloria de Dios. Y en esa situación estamos. Pero entonces dice Pablo en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y quiero que te detengas aquí porque quiero leerte una definición de la justicia de Dios. Quizás hayas escuchado antes el término, pero ¿qué significa la justicia de Dios? La justicia de Dios, esto lo dice Wayne Grudem, es un teólogo. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Es decir, la justicia de Dios significa que Dios siempre actúa de manera recta, pero este estándar lo pone Él mismo. ¿Sí me explico? Cuando tú piensas, ¿qué es justo? ¿Cómo puedo saber lo que es justo? Mira cómo es Dios. En Dios está el estándar de justicia. Y Dios siempre actúa en congruencia con su propio carácter. ¿Sí queda claro? Ok. Siendo un Dios justo, y esto es bien importante porque a veces la gente nada más identifica un atributo de Dios. ¿Cuál es? Dios es amor. Ahora, a veces la gente tiene esa idea y dice, yo no puedo entender que Dios sea puro amor en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento es pura ira. No, Dios no deja un atributo y toma otro. Dios siempre tiene presentes todos sus atributos. Dios siempre es amor, siempre es justo, o sea, es amoroso, es justo, es bondadoso, es misericordioso, siempre. Y lo que sucede es que a veces no podemos captar que la justicia y el amor de Dios no se contrapongan. Y lo que vamos a ver es cómo Dios resuelve este aparente dilema moral para no ser injusto siendo amoroso. ¿Cómo lo hace? Bueno, vamos a ver la solución al pecado del hombre. Primero que nada, dice que ahora, Pablo dice, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios es ese atributo que acabo de mencionar. Dios se ha manifestado en este tiempo de una manera que hace justicia a su carácter, pero lo ha hecho de una manera particular. Dice allí Pablo en el versículo 21 que lo ha hecho aparte de ¿qué? Aparte de la ley. Dios lo ha hecho aparte de la ley. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento la gente tenía la idea de que guardando los mandamientos de Dios iban a estar en una relación correcta con Dios. Y esto es cierto hasta cierto punto. El asunto es que ningún hombre es capaz de guardar todos los mandamientos. Y lo que Dios está diciendo a través de Pablo es que hoy, a través de la manifestación de Cristo, se puede ver la justicia de Dios sin que esté ligada al cumplimiento de la ley de manera personal por nosotros. ¿Sí me están siguiendo hasta aquí? No se me pierdan porque si no, no van a entender después. Hasta aquí dice Pablo, la justicia de Dios, ese atributo de Dios de dar su merecido a cada quien, se está manifestando, se manifestó en Jesucristo, pero con una particularidad, no está ligado al cumplimiento de la ley por nosotros. Sin embargo, dice allí también en el versículo 21, que es la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Es decir, esta solución del pecado del hombre, esta justicia que Dios está hablando aquí, es aparte de la ley, pero no es nueva. Dice que fue testificada por los profetas y por la ley. De hecho, si regresas al capítulo 1 de Romanos, el versículo 1 comienza diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Pablo comenzó el libro diciendo, estas buenas noticias que les traigo no son nuevas,
Son buenas noticias, pero ya estaban prometidas en las Escrituras por los profetas. Ahora, cuando Pablo menciona en el capítulo 1, el verso 17, el justo por la fe vivirá, ¿saben a quién está haciendo referencia? ¿Alguien se acuerda? A Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4, dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando tú piensas en lo que está diciendo Pablo, dice, esta justicia de Dios no está relacionada al cumplimiento de la ley por ustedes, pero no es nuevo. De hecho, es la manera en que Dios siempre ha justificado al hombre. Y de hecho, en el siguiente capítulo lo vamos a ver, Pablo extrae a un personaje del Antiguo Testamento como ejemplo de justificación por fe. ¿Quién fue? Abraham. Abraham. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces lo que está diciendo Pablo es, mira, no es nuevo. En realidad este ha sido el modo en que Dios siempre ha mostrado su justicia a los hombres, creyendo. Cuando los hombres han creído a Dios, han sido justificados, aunque todavía no conocían a Jesús. Y le está diciendo entonces, Dios ha resuelto ese problema porque Él se muestra justo, dando a cada quien lo que merece, pero lo hace sin considerar el cumplimiento de la ley en cada uno de ustedes. Lo hace como estaba escrito en la ley y los profetas. Y luego dice en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice, para todos los que creen en Él. Y entonces nos dice, esta justicia es aparte de la ley, no es nueva, es universal. ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Por qué es importante cuando dice para todos los que creen? Porque la ley, ¿a quién se le entregó? La ley se entregó a los judíos. Y los judíos, por los privilegios que tuvieron, llegaron a pensar que ellos eran los únicos que se iban a salvar. Por eso, aún en la época que Jesús vino y enseñó a los apóstoles, cuando Jesús se va, ¿qué sucede con los apóstoles? Se sorprenden cuando el Espíritu Santo cae sobre los samaritanos. Dicen, los samaritanos también. Entonces, ellos pensaban que eran nada más los judíos. Entonces dicen, bueno, pues los samaritanos y nosotros somos primos lejanos. Ellos son los primos que nadie quiere, pero somos primos al fin. Y dice, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero después Pedro va con Cornelio, que era un centurión romano, que era un gentil. ¿Y qué sucede? Viene el Espíritu Santo sobre Cornelio y Pedro dice, de manera que también los gentiles. No solamente los judíos y los samaritanos, sino que también los gentiles. Y ellos entendieron que el plan de Dios incluía a todas las personas. Y Pablo ahora dice, ¿sabes qué? La salvación es para todos los que creen. No solamente los judíos que creen, no solamente los samaritanos que creen, es para toda persona que pueda creer. Y esa es la buena noticia. Tenemos una solución, una justicia que es aparte de la ley, que no es nueva y que es universal para todos. Ahora, sí saben lo que significa todos en el griego, ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces. Todos es para todos los que creen. Ahora, nos da solamente un requisito allí. Dice en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la ¿qué? De la fe en Jesucristo. Algunas personas tienen un debate porque dicen, ¿Jesús murió por todo el mundo o por quién murió? Bueno, la Biblia dice que murió por todo el mundo, pero ¿quiénes son los que se benefician solamente? Los que creen. Los que creen. Por eso dice, es para todos los que creen. Es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, es aparte de la ley, no es nueva, es universal, es por fe, y eso significa entonces que no requiere de ninguna obra. No requiere de ningún esfuerzo de nuestra parte, no requiere de algún mérito en nosotros. Simplemente se requiere que nosotros le creamos a Dios. Que creamos que cuando Cristo murió, pagó por nuestra deuda, y ahorita lo vamos a ver a detalle.
pero no requieren ningún requisito adicional. Ahora, cuando decimos fe, podríamos decir, pues yo tengo mucha fe. ¿En qué? Pues no sé, yo tengo fe en que Dios me va a salvar. Bueno, sí es fe, pero no estoy tan seguro que sea la fe que está en la Biblia. ¿Alguno de ustedes alguna vez trajo una pata de venado, una pata de conejo, así de llavero? ¿No? He visto las patas de venado de llavero. O algún papelito en su cartera, o algún collarcito por allí, que decía, yo tengo mucha fe en que con esto me voy a ir al cielo. Bueno, no está mal que tengas fe. El asunto es que si no está en la persona adecuada, la fe no te sirve de nada. Si yo digo, yo tengo fe en que mi teléfono me va a llevar al cielo, y toda mi confianza está puesta en eso, pues puedo ser muy sincero en mi fe, pero sinceramente no va a funcionar. ¿Estás de acuerdo? El teléfono no tiene ninguna capacidad de llevarme al cielo, aunque algunos sienten que están en el cielo, ¿no? Cuando están aquí, pero no, este no es el cielo. Mi fe tiene que estar puesta en la persona o en el objeto correcto. Por eso dice Pablo aquí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En Jesucristo. Y fíjate que no es accidente. Si tú te fijas cómo repite, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. No es accidente. Te está diciendo, Cristo es el objeto de nuestra fe. Él es la persona en la que vamos a poner nuestra confianza para saber que somos aceptados delante de Dios. ¿Sí? Claro, pero la Biblia no se contradice y Jesús mismo dijo que no había otro camino. Y por eso es que tenemos que poner tanta atención en lo que dice la palabra. Y es lo que está diciendo aquí, el único medio o la única persona, el único objeto de nuestra fe debe ser Jesucristo. De hecho, otra vez, si regresamos al capítulo 1 de Romanos, Pablo, hablando de estas buenas noticias, nos dice quién es el centro de esas buenas noticias. Si tú recuerdas, verso 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia se trata de una persona, el Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios. La fe tiene que estar puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien, entonces vemos que esta justicia de Dios, este acto donde Dios muestra que es justo, que es congruente para castigar lo malo, es aparte de la ley, no es nuevo, es universal, es por fe, y la fe es solo en Jesucristo. Ahora, lo que dice el verso 23 es consecuencia, o más bien está ligado con el final del verso 22. Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la sexta característica que vemos aquí es que todo hombre lo necesita. Lo vimos antes de iniciar con este versículo, vimos cuando dice que no hay justo ni aun uno. Y aquí Pablo reafirma esto y dice, por cuanto todos pecaron. La posibilidad está para todos, todo el que cree puede tener acceso a esta justicia, todos la necesitan por cuanto todos pecaron. Ahora, eso es bien interesante porque imagínense que hiciéramos un concurso de salto vertical. Aquí Luis, que era basquetbolista, y yo podemos competir. Y vamos a ver quién llega primero al cielo, brincando. Entonces, si brincamos, probablemente yo le vaya a ganar a Luis, pero no es cierto, Luis. No, yo sé que no le va a ganar a Luis. Pero si brincamos, Luis va a decir, pues yo te gané porque brinqué más alto que tú. Pues sí, brincaste más alto que yo, pero dijimos que el que llegara al cielo es el que ganaba. Entonces Luis puede en su mente decir, pues yo gané porque brinco más alto que él. Sí, pero ante la meta estás igualmente amolado.
Vas igual que yo, o sea, estás perdido. Y eso sucede hablando de la justicia de Dios. Si nosotros como seres humanos tratamos de ser justos, tratamos de ser buenos, puedo presumir que soy mejor que este o que aquel, pero cuando te pones junto a Dios, pues otra vez vas a decir, perdiste, brother. No la haces. O sea, no puedes llegar a ese estándar de santidad, de perfección que solamente Dios tiene. Y es lo que está diciendo Pablo, por cuanto todos pecaron. Entonces, esta justicia que es aparte de la ley, no es nueva, es universal, es por fe, es solo en Jesucristo y todo hombre la necesita. Todo hombre la necesita. Todos necesitamos ser justificados ante Él. ¿Y sabes qué sucede cuando nosotros recibimos esta justificación? Comienza entonces un proceso en nuestra vida que se llama glorificación o santificación. ¿Qué es cosa diferente? La justificación es un acto. Tú y yo, en el momento que creímos en Jesús, fuimos justificados. Pero tú y yo estamos en un proceso de ser más como Jesús. Eso es lo que llamamos santificación progresiva. Y eso es lo que nos hace que aun cuando no somos perfectos, vamos caminando hacia ese destino que es ser más como Jesús hasta el día que estemos en su presencia. Pero también podemos entender que no somos perfectos todavía. Delante de Dios tenemos una posición correcta y ahorita lo vamos a ver, pero en la vida práctica nos damos cuenta que todavía nos falta. Estamos en camino, estamos en ruta A, ¿ok? Pero todos los hombres necesitamos ese paso primero, ¿ok? Muy bien, ya vimos entonces cuál es la solución al pecado del hombre. Y otra vez, es aparte de la ley, no es nueva, es universal, es por fe, solo en Jesucristo y todo hombre la necesita. Ahora lo que vamos a ver cuál es el resultado que tiene esta justicia. Está en el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y lo primero que vemos, el primer resultado es que dice allí el verso 24 que somos justificados. Y otra vez vamos a esa palabra. La justificación es un término jurídico. Somos justificados significa que legalmente ante la presencia de Dios somos puestos en una relación correcta con Él, aun cuando nosotros seamos culpables. ¿Sí? Normalmente tú mandas un justificante a tu hijo cuando faltó. Sí faltó, pero no le van a contar la falta en la lista, ¿verdad? Porque lleva un justificante, es justificada. No significa que tu hijo no faltó, significa que a pesar de que faltó, no se le va a contar esa falta porque trae un justificante. No se me ocurrió un ejemplo mejor. Cuando dice que delante de Dios somos justificados, significa que aún a pesar de nuestro pecado, nuestras ofensas a Dios, delante de Dios estamos en una posición legal como inocentes. No hay nada de que Dios nos pueda acusar por esta justificación. Este es el resultado de la justicia de Dios. Y este acto es instantáneo, es en el momento que tú creíste en Jesucristo. De hecho, si tú vas a Romanos al capítulo 5, te da la característica de la justificación. Capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la característica de la justificación. Un estado en tu relación con Dios donde sabes que Dios no está enojado contigo. Estás en paz. La gente cuando no ha recibido a Jesús tiene miedo de encontrarse con Dios. Y a lo más que aspira es, ¿te vas a ir al cielo o al infierno? Pues yo creo que le he echado muchas ganas, yo creo que no he sido tan malo, pero no estás seguro. Cuando estás justificado, dice, por la fe podemos tener paz. Dios no está enojado conmigo. Dios está airado todos los días contra el pecador, pero por Jesucristo, Él y yo tenemos paz. ¿Sí puedes captar eso? No es porque no he pecado, es porque he sido justificado
por la fe. ¿Sí? Ahora, vamos a ir más adelante. No solamente eso, dice allí el versículo 24, siendo justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y la palabra redención tiene esta connotación de hacer libre. Y todos nosotros, los seres humanos, estamos como esclavos del pecado. Nacemos y esa es nuestra condición. De continuo nuestro corazón está inclinado a hacer lo malo. Y por eso decía que ahorita desde chiquito los niños lo hacen no porque aprenden. Muchos dicen, no, es que la sociedad, el medio ambiente les enseña a pecar. No, ya lo traen en el chip, ¿no? Y desde chiquitos son así y van creciendo. Y tú como mamá andas detrás de ellos y los papás y le preguntas y te dice algo y dime la verdad, dime la verdad. Si no, Dios te va a castigar si no me dices la verdad, ¿no? Porque sabes que mienten, porque sabes que no te van a decir todo lo que hacen. Pero dice Pablo que por este acto de justificación, Dios no solamente nos puso en una relación correcta con Él, sino que ahora nos ha hecho libres del poder del pecado. Tú y yo, sin Cristo, solamente tenemos una opción: pecar. Tú y yo vamos a vivir para pecar continuamente si no tienes a Cristo. Sea en tu mente, en tu corazón, en tus actos, en tus palabras. Pero cuando Cristo te redime, cuando Cristo te hace libre, entonces tú tienes una opción adicional: no pecar. Puedes pecar, pero puedes no pecar. Sin Cristo solamente tienes una opción: vas a pecar, no hay de otra. Y Pablo dice, este acto de justicia de Dios no solamente te puso legalmente bien delante de Dios, sino que te ha hecho libre del pecado. Te ha hecho libre del poder del pecado que te ataba. La ilustración más clara la tenemos en Efesios 2. Ya se lo deberían de saber de memoria de tantas veces que lo hemos visto. Dice el versículo 1, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el verso 4, otro pero glorioso, pero eso no lo vamos a ver. Pero el punto es este: tú y yo éramos esclavos. No solamente estábamos apartados de Dios, sino que además éramos esclavos del pecado. Dios, por medio de Jesucristo, nos pone en esa relación correcta con Él y aparte nos hace libres de la autoridad del poder del pecado. ¿Ok? Entonces, llevamos dos consecuencias. Primero, somos jurídicamente puestos en la posición correcta con Dios. Y segundo, nos hace libres, nos redime del poder del pecado. De hecho, si vas a Tito, capítulo 2, acompáñame a Tito, capítulo 2, mira, verso 14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo se dio a sí mismo para liberarnos, para hacernos libres y hacernos su pueblo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más vemos en este pasaje? Bueno, no solamente nos coloca en esa posición jurídica correcta, no solamente nos hace libres, sino que además lo hace por gracia. Dice allí en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa eso? Que es simplemente porque a Dios le dio la gana hacerlo, porque a Dios le plació hacerlo. No porque tú y yo fuéramos buenos, no porque tú y yo lo mereciéramos,
no porque tú y yo hicimos algo que sorprendió a Dios. Simplemente Dios lo hizo por su gracia. Y ese es un concepto bien interesante. Que Dios nos busque a nosotros, que Dios haya tomado la iniciativa, no de dejar con los ojos pelones. Porque ¿qué vio Dios en nosotros? ¿Qué podíamos darle nosotros a Dios que necesitara? La Biblia dice que nada. Pero ¿sabes qué? Este es el amor de Dios. El amor de Dios lo movió a adoptarnos, a rescatarnos siendo como somos. Si tú vas al libro de Efesios en el capítulo 1, Pablo toma los primeros 20 versículos para dar gracias a Dios por lo que ha hecho. Y dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? El puro afecto de su voluntad, porque quiso. Dios te amó antes de que nacieras, antes de que lo conocieras, antes de que le pidieras algo. Dios ya te había amado y porque a Él le plació, te llamó, te justificó, te redimió y te glorificó. Y en nada tuviste que ver tú, ni yo. Es un acto de la voluntad de Dios, un acto soberano. ¿Sí puedes ver eso? Piensa eso simplemente. Dios te tenía en su agenda desde antes de que nacieras. Y Dios, por su voluntad, lo ha hecho. No tenía ningún compromiso, no tenía ninguna obligación. Y sabes, a Dios le costó muy caro. A ti y a mí no nos cuesta nada. Es gratis, es por gracia. Pero a Dios le costó muy caro. Y ahorita vamos a ver. Ok, nuevamente hace énfasis allí, si te fijas, en el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y otra vez, la fe en Cristo Jesús, las bendiciones son en Cristo Jesús. Dios te escogió en Cristo Jesús. Dios te bendice en Cristo Jesús. Es el lugar donde no te debes de mover, en Cristo. Allí debemos de quedarnos. Ok, ya vimos entonces cuál fue la solución, ya vimos cuál fue el resultado. Vamos a ver número 3, cómo Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok. Decíamos que la justicia de Dios es ese atributo de Dios, de su carácter, que le permite hacer siempre lo recto, y esa norma es propiamente Dios. Es decir, Él es congruente con su carácter. Ahora, ¿qué pasa? Si Dios, de repente tú llegaras al cielo, tú te has portado bien, has hecho lo mejor que has podido, has servido, te has levantado temprano los domingos para no llegar tarde a la reunión, aun cuando haga frío, y tú llegas al cielo. Y de repente, entrando, te encuentras a Hitler. Y te dice, brother, bienvenido, que te dijera. Y tú lo vieras allí. Y luego caminabas 2 pasos después de saludar a Hitler y te encuentras a Judas. Y luego aquí está Jack el Destripador, ¿no? Y luego está Catalina Krill de este lado. Entonces dices así, ¿qué está pasando? Y de repente te das cuenta que todo el mundo está en el cielo. ¿Qué ibas a pensar de la justicia de Dios? Estrictamente hablando. ¿Qué significa ser justo? Darle lo que se merece. Si te encuentras a todo el mundo allá y vas a decir, esto es, pues no hay justicia aquí. No hay justicia aquí. Ok, Dios
a través de los siglos, tú ves en el Antiguo Testamento, y tú viste la desobediencia de Adán, y viste cómo entró el pecado en el mundo, y a partir de ahí viste que vino degradación continua sobre todos los hombres. Y hermanos matando hermanos, el papá tomando a la nuera ¿no? y teniendo hijos por acá y tomando dos esposas. Y ves que el hombre comenzó a pecar continuamente. Y sí vimos una manifestación de la ira de Dios, vino juicio en el diluvio, pero después del diluvio, aunque hubo un borroncito allí, pues vemos que la corrupción siguió. ¿Y cómo podemos pensar de un Dios que es justo cuando no ha castigado la injusticia de los hombres? Y Pablo dice, ¿sabes? Dios hizo algo tremendo. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cristo fue la propiciación por nuestro pecado. ¿Qué significa esto? La humanidad acumuló una deuda tan grande, una deuda impagable para con Dios. Y Dios dijo, pues ni Abraham la puede pagar, ni José la puede pagar, ni Moisés la puede pagar, nadie la podía pagar. Y Dios dijo, bueno, les voy a dar unos mandatos. Y si tú te acuerdas en Levítico, si te vas al libro de Levítico en el capítulo 16, Dios hacía un acto simbólico, o más bien ordenó un acto simbólico para el pueblo de Israel. Cada año en el pueblo de Israel había un día especial que era el Yom Kippur, y ese día era el día de la expiación. Ese día el sumo sacerdote iba a pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Y el sacerdote ofrecía un sacrificio por sus propios pecados y luego entraba al lugar santísimo dentro del tabernáculo. Bueno, los que acaban de ver Éxodo saben que había una división en lo que era el tabernáculo. Estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios representada, estaba el arca del pacto. Y dentro del mobiliario, esta arca del pacto tenía una tapa donde había dos querubines que estaban con las alas encontradas hacia enfrente. Y en esa tapa se ponía la sangre del sacrificio por los pecados del pueblo, el Keporet, o el asiento de misericordia. En el Nuevo Testamento se llama gilasterión. Y esa es la palabra que está usando, que solamente Pablo la usa, bueno, más bien, Pablo la usa en lo que es Romanos, y el autor de Hebreos la usa una ocasión más. Entonces, en dos ocasiones en el Nuevo Testamento se menciona esta palabra. Y lo que hacía entonces el sumo sacerdote es que entraba y ofrecía este sacrificio por el perdón de toda la nación. Dice allí en el versículo 1, capítulo 16, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y harán traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y
hará traer a Aarón al becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí, por su casa, y degollará en expiación al becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y lo llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Básicamente lo que dice es, ok, y agarras aparte de tus sacrificios personales 2 machos cabríos, vas a echar un volado, sobre uno vas a poner los pecados del pueblo, y ese lo vas a soltar, lo vas a mandar al desierto lejos, y al otro lo vas a sacrificar y vas a poner la sangre en el asiento de misericordia, y con eso vas a expiar los pecados de todo el pueblo. Lo que está diciendo Pablo es que Cristo fue ese rociamiento de sangre por los pecados de todos los hombres. Dios estaba manifestando su ira. Dios estaba en su carácter justo clamando que alguien pagara el precio por los pecados, por la deuda del hombre. Y entonces Jesús mismo viene y se presenta como el verdadero Cordero, como el verdadero sacrificio por los pecados. De tal manera que Jesús con su muerte satisface el requerimiento de la ira de Dios, para que podamos tener paz con Él. Dios no está enojado con nosotros porque Jesús con su vida pagó por la deuda que solamente nosotros, o más bien que nosotros teníamos, pero que jamás íbamos a poder pagar. Y con ese sacrificio Jesús, entonces la ira de Dios fue satisfecha en su justicia. Dios sigue siendo justo, pero por su gracia se muestra amoroso para los que han aceptado ese sacrificio. Y así es como Dios reconcilia su bondad, su misericordia, su gracia y su justicia. ¿Qué significa esto? Que entonces, dice allí en el versículo 25, a quien Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre. Otra vez, el medio para apropiarte de esto es la fe. Y cuando dice la fe en su sangre, básicamente, ¿qué representa la sangre? La muerte. O sea, Jesús entregó su vida, por así decirlo, al derramar su sangre. Entonces, cuando tú estás confiando en este derramamiento de sangre, en este sacrificio de Jesús, tú te estás apropiando de esta propiciación, de esta expiación que hizo Jesús. Y no solamente eso, dice en el versículo 25, para manifestar su justicia. Dios tenía que hacerlo si quería quedar como justo, porque si Dios no hubiera pagado en alguien la deuda de la humanidad, entonces Dios hubiera dicho, no es justo, es alcahuete, se hizo cochi, como que no había ningún problema. No, Dios muestra su justicia en su Hijo. ¿Sí captas eso? Tú y yo teníamos que pagar con nuestra vida por la deuda que teníamos con Dios, pero Jesús muere en nuestro lugar, y Dios en su exigencia, en su carácter justo y recto, muestra que Él es justo, hizo justicia en su propio Hijo, y ahora tú y yo tenemos por gracia acceso a su presencia. Pero dice allí, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, la muerte de Jesús pagó no solamente por nuestra deuda, sino pagó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los que habían obedecido por fe, pero no habían pagado por sus pecados. Jesús dice, fue el precio, Él fue el pago, y ahora en este tiempo, cuando Jesús vino, se manifestó que Dios es justo y pagó también por todos los
siglos donde el Señor en su paciencia estaba aguantando a los hombres. Siempre ha sido el mismo principio: fe, obediencia a Dios. El pago siempre ha sido uno solo, y es Jesucristo. Y así Dios entonces se muestra justo. ¿Qué significa esto? Bueno, que Cristo fue la propiciación entonces por nuestros pecados. Dios manifestó entonces su carácter justo en Cristo. Él mismo se hizo cargo de la deuda que teníamos y mostró que era justo, que es un Dios amoroso, pero no es un amor pasivo el de Dios. No es un amor que no hace nada al respecto. Y mira qué mal se están portando los hijos, pero ay, es que los amo tanto. Déjalos que se maten, ¿no? que ni modo que les haga algo. No, Dios interviene activamente. Entonces Dios es un Dios amoroso, pero mostró su justicia haciendo algo al respecto. Y no solamente eso, con este acto cayó toda difamación que pudiera haber. Nadie puede decir que Dios no es justo. Nadie puede decir que Dios es alcahuete. Dios se hizo cargo con su Hijo. Ya casi terminamos. Verso 26. ¿Para qué? ¿Para qué Dios lo hizo de esta manera? Mira lo que dice el verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios lo hizo así para que se vea que Él es el único justo. Tan justo que estuvo dispuesto a pagar por el pecado de nosotros, pero no solamente eso, siendo Él el único justo, Él también es el que nos justifica. Él es el que nos justifica. Y si Dios es el justo, y si Él es el que justifica, está buena la pregunta que sigue en el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Si Dios es el único justo y Dios es el que justifica, ¿qué podemos presumir tú y yo? Nada. Delante de Dios no podemos presumir nada. Delante de Dios no podemos decir, es que Dios me escogió porque vio que yo iba a ser muy obediente. No. No hay nada de que te puedas justificar. No hay nada de lo que te puedas jactar. Es que Dios me vio que era talentoso y sabía que yo iba a ser útil. No. Dice que no hay nada en lo que te puedas jactar. Bueno, es que mi mamá sí era muy devota. No hay nada. Dios es el justo y Dios es el que justifica. Y dice, ¿dónde queda la jactancia? Está excluida. ¿Sabes? La gracia le quita cualquier lugar a la jactancia. Cuando recibes algo gratis, ¿de qué puedes presumir? Nada más de que fue gratis. Eso es lo único. Pero no hay nada en nosotros que podamos presumir. Él es el único justo y Él es el que justifica. La gracia de Dios cancela el derecho a jactarnos. Conclusión, verso 28 al 31. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Alguien le queda duda de eso? Conclusión, dice Pablo, olvídate de que puedas hacer algo por tus fuerzas. El hombre es justificado solamente por la fe sin obras de la ley. Pablo insiste en el versículo 29, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pablo está enfatizando nuevamente, Dios está abriendo esta oportunidad para todos, judíos y gentiles. Es para todos. Y por último hace una pregunta al verso 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿A qué se refiere esto? A lo que mencionábamos ahorita. Antes de la ley, el principio de la fe ya estaba operando. ¿Cómo es que caminó Enoc con Dios para que se lo llevara al cielo? No había ley. ¿Cómo fue que José halló gracia delante de Dios? ¿Cómo es que David, siendo adúltero, asesino y todo lo que quieran, cómo es que decía que tenía un corazón conforme al de Dios? Por la fe. La fe fue antes que la ley. La ley dio una base para que pudiéramos pedir por la fe.
al ver nuestra incapacidad. Y Pablo dice, esto elimina, cancela la ley, en ninguna manera la confirma. Por eso dice que la ley vino para que todos los hombres quedáramos encerrados bajo pecado y dijéramos, necesitamos un Salvador, necesitamos que alguien nos rescate. Y ese fue el propósito de la ley. Así de que cuando vemos en la Biblia la obediencia de los hombres antiguos, lo que estamos viendo es la fe manifestada. Porque la obediencia es una muestra objetiva de fe en la bondad y el poder de Dios. Cuando tú y yo obedecemos, estamos manifestando la fe que tenemos en un Dios que es bueno. Si tú y yo desobedecemos, dices, pero tengo mucha fe. Pues, ¿fe en qué? Habría que ver en qué estás confiando. Porque si estás confiando en un Dios que es bueno, en un Dios que es poderoso, entonces la obediencia es una muestra objetiva de esa fe. Dios resolvió el problema de los pecadores a través de Jesús. Con su muerte, el pago de nuestra deuda fue saldado, la ira de Dios fue aplacada. Y de esta manera, por la fe, recibimos por gracia, de manera gratuita, el perdón de los pecados, la justificación, y Dios sigue siendo justo a pesar de que nosotros somos pecadores. ¿Sí queda claro? Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que no se contradice en su carácter, que se mantiene justo y que puede mostrar su gracia a pecadores como nosotros, que nos justifica, nos pone en una relación correcta con Él, y no solamente eso, sino que nos está santificando para que seamos con Él, y que en todo ese proceso nunca hizo algo que contradijera su propio carácter. Nuestro Dios es poderoso. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por este regalo que tú nos das, Señor, porque vemos y creemos que es por gracia, y porque podemos ver, Señor, que estos son buenas noticias. Señor, después de ver las malas noticias, de saber que somos pecadores, de saber que no somos buenos, de saber, Señor, que todos hemos fallado, que estamos condenados, que no hay escapatoria, sino que la ley nos ha encerrado bajo pecado. Escuchar estas noticias, Señor, nos traen alivio, el descanso de saber que tú no estás enojado con nosotros. Saber que justificados por la fe tenemos paz contigo. Y sabemos que tener paz contigo después también nos da de tu paz, la paz de Dios en nosotros. Y podemos descansar en medio de las dificultades, Señor. Señor, y tú sabes las luchas que tenemos cada uno de nosotros. Y tú conoces las situaciones que estamos viviendo. Y tú conoces cuánto te necesitamos, Señor. Padre, te pedimos para que el día de hoy, cada uno de los que estamos aquí, podamos experimentar de manera real, Señor, esta liberación en nuestra vida. Que tú traigas libertad a cada persona que está en este lugar. Señor, que tú traigas perdón de pecados, que tú traigas paz. Señor, este es el mejor regalo que podemos recibir. Y nuestra oración es para que ninguna persona se vaya de este lugar sin haber recibido, sin haber experimentado ese regalo tuyo, Señor. Escudriña cada corazón, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, que nos lleve a arrepentirnos, Señor, delante de ti, y a reconocer que en nuestros méritos, en nuestras fuerzas, nunca podemos ser justificados, Señor, y que podamos recibir cada uno de los que estamos aquí este regalo, que el día de hoy podamos recibir de gracia, gratuitamente, ese perdón, esa justificación, Señor, que solamente a través de Cristo podemos recibir. Te damos muchas gracias, Señor. Podemos descansar, Señor, en que tú eres fiel. Te damos muchas gracias. Amén. Amén. Esta es la base del Evangelio. Este es el mensaje que vas a ver en toda la Biblia. Es el centro de las buenas noticias. Dios reconciliando a los hombres con Él mismo.
¿Ok? Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org.